Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández. En clase de ajedrez estamos viendo el presente ciclo de partidas del cuarto campeón mundial de ajedrez, Alexander Alekhine. La partida que veremos a continuación es la última del match del año 1927 en Buenos Aires, Argentina, la partida número 34, que ya comenté en una parte, en la primera parte, el día 6 de julio, martes 6 de julio. En ese video ustedes pueden ver hasta la movida 35, que es la posición final que tenemos en este minuto. Y ahora reiniciamos la continuación de esta partida. Alekhine con las piezas blancas, con un peón de más, pasado en el ala dama, y José Raúl Capablanca defendiéndose con un peón de menos. Un final muy interesante. El procedimiento para ganar, que se verá a continuación, es una fina labor y consiste en combinar las amenazas derivadas del peón pasado con un ataque contra el rey negro, cuya situación es algo expuesta. Primero y ante todo, las blancas lograrán controlar la importante diagonal A1-H8. Torre B8, torre E2, torre A8, torre A2, torre A5, bloqueando el avance del peón, dama C7, buena jugada, dama A6, evidentemente es el único medio para impedir el avance del peón, dama C3 jaque, rey H7, torre D2, dama B6, con impidiendo la mortal amenaza de las blancas, que era torre D8, seguido de torre H8, mate, torre D7, dama B1 jaque. En la movida torre D7 fue la jugada sellada por las blancas para continuar la partida al día siguiente. La próxima maniobra de las negras ofrece la única posibilidad, si no de salvar la partida, de permitir por lo menos una larga resistencia, comentaba en su momento Alexander Alekhine. Dama B1 jaque hace Capablanca, rey H2, dama B8 jaque, G3, torre F5, dama D4, amenazando A5, seguido de torre D8. Claro, porque en este momento, ¿no es cierto?, la amenaza torre D8 sería frenada con dama E5 por parte de las negras. Dama E8, torre D5, torre F3. Es evidente que el final de damas equivaldría a abandonar. H4, dama H8, dama B6. Buena jugada. En este momento el cambio sería prematuro porque permitiría a la torre negra colocarse detrás del peón pasado, que es la defensa más activa que podrían tener las negras. Dama A1, rey G2, torre F6, con torre A3, las blancas ganarían de la siguiente manera: torre D7, rey G8, si rey G7, dama E6, y si dama A2, dama F6. Entonces tenemos rey G8, dama D8 jaque, rey G7, dama E7, dama A2, dama E5 jaque, torre rey H7, dama F6, ganando. Por lo tanto, torre F6, dama D4, buena jugada. Ha llegado el momento, comenta Alekhine, conveniente para el cambio, porque ahora es la torre blanca la que se ubicará detrás de su peón. Acá hay que cambiar. Dama por D4, torre por D4, rey G7. En lugar de esto, torre A6 permitiría, habría perdido enseguida debido a rey F3 seguido de rey E4 y rey D5, protegiendo el avance del peón con las blancas, con el rey blanco. Entonces tenemos rey G7,
A5, torre A6, torre D5, torre F6, torre D4, torre A6, torre A4, rey F6, rey F3, rey E5, rey E3, H5, rey D3, rey D5, rey C3, rey C5, perdón, rey C5, torre A2, rey B5, rey B3. Las blancas hacen uso de la repetición de jugadas en toda oportunidad para ganar tiempo en el reloj, a fin de evitar cualquier tropiezo en vísperas de la conquista del título, tan ansiado por Alekhine. Rey C5, rey C3, rey B5, rey D4. Bien, si ahora rey B4 venía simplemente torre A1, alejándose. Lo tenemos rey D4, torre D6 jaque, rey E5, torre E6, rey F4, rey A6 bloqueando el peón, rey G5. Nótese que la torre blanca está muy bien ubicada en torre A2, protegiendo el peón F2. Torre E5 jaque, rey H6, torre F5, F4. El procedimiento más sencillo para forzar la rendición era rey G7, torre F3, rey G8, torre F6, rey F8, creando el Suswan, torre F3 y torre F5, ahí F4. Y si torre F6, rey E7, ganando el peón F. Entonces tenemos torre F3, rey G7, torre F5, F4 y volvemos a lo mismo y ahí cae el peón de F7. Pero Alekhine jugó F4, torre C5, buena jugada de capa blanca, torre A3, defendiendo G3, torre C7, rey G7, torre D7, F5, un apresuramiento. Otra jugada inexacta. Era más directo jugar primero rey F6, torre C7, F5, G por F5, torre por F5, rey por F5, mejor dicho, torre C5, rey F6, torre C7, torre F3, rey por A5, torre F5, ganando todas las líneas. Pero Alekhine jugó F5, G por F5, rey H6, F4, G por F4, torre D4. Acá se nota la diferencia. Perdón, torre D5, esa es la jugada. Torre D5, protegiendo el peón H. Rey G7, torre F5, torre A4, rey B5, torre E4, prohibiendo tomar con el rey y el peón debido a torre E5 jaque. Rey A6, rey H6, torre por A5, o rey B7, torre E5, torre por F4, rey G5, torre F1, rey por H5, F5, rey G5, F4, torre F5, F3, rey G4 y las blancas ganan. Una variante de Alekhine. Donde tenemos torre por A5,
torre E5, torre A1, rey por H5, torre G1, torre G5, torre H1, torre F5, rey B6, torre por F7, rey C6, torre E7. Buena jugada. Acá se suspendió nuevamente la partida y la anécdota final es que Capablanca no continuó al día siguiente la reanudación de la partida y simplemente escribió en francés un mensaje al campeón del mundo con saludo a su señora esposa, donde lo felicitaba, le decía que abandonaba y a la vez felicitaba al nuevo campeón mundial de ajedrez. Algo que a Alekhine no le agradó mucho porque él esperaba haber recibido las felicitaciones presencialmente de parte de Capablanca, pero Capablanca no asistió a la sala, ni siquiera asistió a la coronación del nuevo campeón del mundo, sino que se retiró. Eso probablemente después le trajo consecuencias para que Alekhine de alguna manera creara el argumento de que no deseaba darle el derecho a revancha a Capablanca, y la amistad se quebrajó totalmente porque después Alekhine pidió condiciones un poco más fuertes de las cuales él había jugado en principio este campeonato del mundo. Allí Capablanca cometió el error de no haber amarrado un match de revancha, porque estaba tan seguro de su capacidad y su superioridad sobre Alekhine, porque Alekhine jamás, así como el caso de Fischer con Spassky, Alekhine jamás le había ganado una partida a Capablanca, y había una diferencia notable. Más encima, en el torneo de marzo de 1927, ahí en el torneo de Nueva York de ese año, porque estas partidas fueron en noviembre, Capablanca había barrido literalmente con Alekhine. Entonces eso le creó la falsa expectativa de que podía derrotarlo fácilmente, pero al final, en un match a 34 partidas, terminó perdiendo 6-3, porque el primero que lograba 6 victorias era campeón del mundo y se coronó campeón mundial Alexander Alekhine. Son las cosas de la vida, nunca hay que menospreciar a los rivales porque no hay enemigos chicos. Bien, espero que haya sido del agrado de todos ustedes, y aquellos que no han podido ver la primera parte, váyanse al video número 225, que es del 6 de julio la semana antepasada, y ahí verán la primera parte de esta interesantísima partida. Muchas gracias, eso es todo.